paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Mohammed al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración se escribió el 3 de mayo del 2021, cuyo título: Se intensificarán las calamidades de la guerra del coronavirus y la guerra climática. En el nombre de Dios no hay poder sino por Él, el Altísimo, el Grande. Le pertenecemos a Dios y hacia Él hemos de volver. Tantas son las veces que os hemos aconsejado a lo largo de 16 años. Os llamé a la adoración de Dios sin asociarle a nadie, y también llamé a todo el mundo a la adoración de Dios sin asociarle a nadie. Y os di la fatua con la verdad, a que crean que no hay Dios sino Dios el único sin socio alguno, y que Mohammed, el profeta y letrado, es el mensajero de Dios con el gran Corán, una misericordia para todos los mundos. Entonces, ¿por qué rechazan la guía y la misericordia de Dios? Y les juro por Dios, aquel que no hay otro Dios salvo Él, que no les conozco ninguna solución a la situación actual en la que estáis, a causa de la guerra climática de Dios y su guerra mundial mediante el más pequeño de sus soldados, mencionados en su libro, cepas del ser más diminuto entre paréntesis Bauda, sobre el cual no abarcáis ningún conocimiento. Y es lo que ustedes llaman cepas del virus COVID, y que ciertamente no son de la familia COVID. No podéis ni podrán derrotarles hasta que podáis detener la guerra climática de Dios, aérea, marítima y terrestre. Quizás todos los jefes de Estado de los países del mundo les gustaría decir: nosotros podemos mitigar lo que llamas la guerra climática de Dios, y eso reduciendo las emisiones del gas dióxido de carbono en nuestras fábricas, puesto que son las que causan el desorden climático en el planeta Tierra, debido al calentamiento global en la estratosfera, por consiguiente, el calentamiento global terrestre. Y entonces el planeta Tierra habitado por los humanos sufre una fiebre de calor, y nosotros queremos salvar al planeta Tierra del fenómeno del calentamiento global. Entonces el esperado Imam al-Mahdi os responderá diciendo: oh líderes de los países del mundo y sus pueblos, les juro por Dios, aquel que no hay otro Dios salvo Él, que aunque detuvieran las emisiones de los gases de escape de vuestras fábricas, las emisiones de escape de vuestros coches, las emisiones de escape de vuestros barcos, trenes, las emisiones de escape del fuego de vuestra leña, y aunque detuvieran la rueda rutinaria de vuestras vidas por 1000 años, entre paréntesis se llegaran a vivirlos, Dios no disminuirá su guerra climática. Puesto que la teoría del calentamiento global es una teoría falsa y inventada. Más bien, la verdad se debe al acercamiento del planeta del tormento, entre paréntesis planeta X Univiru, y su atracción gravitacional con el Sol generó cambios en los campos electromagnéticos creados por el Sol, cosa que afectó a la Luna, a la Tierra y por consiguiente al clima de la Tierra. Asimismo, no podrán controlar la guerra de la Bauda mundial, entre paréntesis coronavirus. Les simplificaremos más el asunto. Si consiguen frenar la guerra de los soldados más pequeños de Dios mencionados en su libro, entonces podrán frenar la guerra de los cielos y la tierra. Y como soy el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, el hombre al que Dios le enseñó la verdadera declaración del gran Corán, digo: oh líderes de los países del mundo, si Nasser Mohammed al-Yamani fuera un mentiroso insolente, de que Dios lo eligió ser su califa sobre los mundos, entonces sus mentiras se volverán contra él, y no les afligirá el castigo que les prometió Nasser Mohammed al-Yamani en nada. Mientras, si Nasser Mohammed al-Yamani fuese realmente el califa de Dios sobre los mundos, que sepan, oh líderes de los países del mundo, que no tenéis el derecho a veto en contra de la emisión de la decisión de Dios el único, el dominante. Glorificado sea Él y ensalzado, muy por encima de lo que dicen. Nadie coparticipe en su juicio, y aparte de Él no encontrarán ningún refugio al que acudir para esconderos, y nadie os librará del castigo de Dios. He aquí yo, el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, les anuncio con la autorización de Dios
que el Señor abrirá sobre vosotros una puerta de un castigo muy severo, y además elevará el calibre de su guerra climática en un futuro muy cercano, y todo incrédulo obstinado será frustrado. Quizás todos los jefes de Estado de los países del mundo les gustaría decir: ¿y eso qué será? Dínoslo para que estemos listos para combatirlo. Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani os responderé diciendo: si no lograsteis combatir al soldado más pequeño de Dios entre paréntesis coronavirus, ¿cómo podrían entonces combatir el soldado león de entre los soldados de Dios del coronavirus? Y que por cierto no es de la familia del virus COVID, sino que es una estratagema de Dios muy sólida. ¿Cómo podréis hacer frente y contener la sólida estratagema del Señor de los mundos? Un regalo de Dios, el único, el dominante, que afectará exclusivamente a los jefes de Estado de los países del mundo en particular, como a todos los criminales en general, aquellos quienes transgredieron más allá de los límites establecidos por Dios en la tierra, y sembraron en ella la corrupción, y llenaron la tierra de injusticia y tiranía. Desgraciadamente, llegó la hora de la calamidad de la muerte súbita, que os matará de pie, sentados o acostados de lado, y en vivo y en directo enfrente de las lentes de las cámaras, y que no vayan a decir, oh doctores, que fue a causa de una hemorragia cerebral. Más bien le mató a sus semejantes el león de los coronavirus, una estratagema de Dios muy severa. Eso es lo que Dios les prometió en el decreto de su libro, el Gran Corán, en el versículo en que Dios se dirigió a su califa, al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, 15 años después de la llamada al-Mahdiyya mundial, para recurrir a la justicia del libro de Dios, el Gran Corán, y seguir su decreto. Pero sin embargo, se apartaron los jefes de Estado de los países del mundo arrogantes, de entre los incrédulos y musulmanes. Luego se emitió la orden de Dios a su califa, tras el conocimiento de Dios en las palabras del Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 68, versículos 44 y 45. Oh jefes de Estado de los países del mundo, con lo que el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani os había desafiado, fue que descubrieran el origen de creación del coronavirus, con el que Dios os invadió por donde no lo saben. Esto fue un desafío también para los profesores virólogos del Ejército Blanco de los Mundos, que descubrieron el origen de formación del coronavirus. No es que sea este desafío una mera suposición proveniente de mí, más bien, así es como se dirigió Dios a su califa, al-Mahdi, en el decreto del libro, el Gran Corán. Que os dejé a la voluntad y a la fuerza del Señor, para que les declare una guerra mundial con su criatura más diminuta mencionada en su libro, y que luego Dios os invadirá, desde donde no saben, con el más diminuto soldado mencionado en su libro, que desconocen su origen y formación todos los virólogos del mundo, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 68, versículos 44 y 45. ¿Encontrasteis el origen de lo que llamáis coronavirus? Aportad vuestras pruebas si es verdad lo que decís. ¿O es que queréis uniros para rehuir de nuevo en contra de los signos de ratificación del castigo de Dios? Lejos de eso, muy lejos, dado que la intensa estratagema de Dios el Todopoderoso, el Loable, ha llegado su hora, pero sin embargo tiene solo un síntoma que es la muerte a quien le infecta. Oh gente arrogante ante el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, cavad vuestras tumbas, preparad vuestros ataúdes y despídanse de vuestras familias y de vuestros parientes. Pero no es Dios quien es injusto con vosotros, sino que son vosotros los injustos consigo mismos. Y junto a vosotros, muchos de los ateos que niegan la existencia del Señor de los mundos, de entre el ejército blanco, entre paréntesis virólogos del mundo. Aquellos que Dios para ellos no es nadie digno de mención, hicisteis retardar a la gente en invocar humildemente a Dios de forma humillada, para que les releve el castigo que les afligió,
así para seguir al pregonero de Dios y al decreto de su libro en el Gran Corán. También les decimos a los criminales de entre los astrónomos en los mundos: preparad vuestros ataúdes, cavad vuestras tumbas, habéis entrado en el círculo del mal del castigo de Dios, especialmente aquellos que supieron a ciencia cierta que en verdad el sol alcanzó la luna, en referencia a un observador terrestre, en el primer día del mes de Ramadán, y lo observaron en sus vídeos con sus cámaras diurnas, que es realmente el hilal del mes, y que se pone antes de la puesta del sol, mientras que la sigue en rotación en dirección del sol y se alinea con el sol, siendo un hilal del primer día del mes lunar, y no un hilal del último día del mes lunar. Más bien, saben con certeza que es el hilal del inicio del mes, en estado de alcanzamiento, y se alinea la luna con el sol, siendo el hilal del inicio del mes lunar. Como también sucederá con el hilal del mes de Shawwal, después de la puesta del sol del martes, la noche del miércoles, entre paréntesis, primer día del mes de Shawwal. Si Dios quiere prolongar vuestras vidas, para que sean testigos de la gran luna llena del mes de Shawwal al principio de su aparición, después de la puesta del sol del martes, la noche del miércoles, según el horario de la Meca, amanecerá sobre todos los países siendo una luna llena completa, o con lo que respecta al gran alcanzamiento al fin del mes, de la noche del destino, Laylatul Qadr, según la noche de la luna. ¿Acaso no gira su noche y su día enfrente de vuestros ojos sobre la cara de la luna? Y en la hora del mediodía de la luna, entre paréntesis según el horario de la luna, podéis ver la cara de la luna en fase de luna llena. Esto es mediodía de la luna, lo que equivale según el cálculo de vuestros días, entre paréntesis el cálculo terrestre, la mitad del mes en la noche decimoquinta. Y puesto que el sol alcanzó la luna, la fase de la luna oscura del resto del brillo del rostro de la luna llega inevitablemente antes de su fecha determinada, de forma prematura. Del mismo modo, el hilal, la primera fase de la media luna creciente, nace antes de su fecha determinada de forma prematura, y el sol se alinea con ella siendo en fase hilal. Y vino la orden de la invocación de Dios para maldecir rezando a los mentirosos de forma general, para que juzgue entre vosotros y yo, y se me ordenó no discutir con vosotros la señal del alcanzamiento del sol a la luna, después de la luna llena de los meses prohibidos, mencionados en el libro de Dios, que es la luna del mes de Shawwal. Sin embargo, llegó la orden de al-Mubahala general para toda la gente, para todos los que hacen uso de razón, hombres y mujeres, para todos los que no hayan sido despojados por Dios de la vista, incluso para aquellos que Dios puso a prueba, restringiéndoles la vista de un ojo, y les dejó el otro. Ellos también podrán ver la luna llena salir antes de su fecha determinada. En cuanto a los que su visión es de 3/6, Dios hará acercar la luna con su orden y voluntad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 52, versículo 15. Como también veréis el planeta Saqar, Nibiru o planeta X, que afectará vuestra tierra al inicio de la guerra de Tanaush desde un lugar lejano. Entre paréntesis, cada vez que se acerca alterará los campos electromagnéticos de la Tierra, lo que provocará un aumento considerable en cuanto al número y la intensidad de los diferentes castigos de Dios, como tormentas, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, tormenta de rayos, etc. Pero en cuanto al determinado momento de su paso ya establecido, no les llegará sino de repente. Y debido a su paso por el Sol, surgió y surge entre ellas dos, Tagayyud y Zafir, una interacción electromagnética entre el Sol y el planeta Saqar, de más en mucho más. Farat an-Nur del Sol, entre paréntesis, aumento del campo electromagnético generado por el sistema Sol-Saqar, que afectará la ionosfera terrestre. Esperad, pues, un diluvio torrencial según una orden de Dios decretada, y esperad también una lluvia de trozos de montañas glaciales, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 24, versículo 43. Y provocará lo que Dios quiera de apagones de luz eléctrica y terremotos, que sacarán a los que Dios quiera de sus hogares en medio de la oscuridad, huyendo del techo elevado, para que no les caiga sobre sus cabezas, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 17 al 24. Luego se esparcen en metralla mortal, con la que Dios daña a quien quiere, y del que libra a quien quiere. Y Dios les declarará también una guerra de truenos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 13. Y también truenos en las montañas glaciales, hasta que crean que Dios vuestro Señor es el más misericordioso de los misericordiosos. Oh musulmanes, oh gente de todo el mundo, habéis sido injustos con vosotros mismos, al no creer en aquello a lo que os llama el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad el-Yamani. ¿Acaso no os invité a lo largo de los 16 años, sino al sendero de Dios el único para que les perdone vuestros pecados? Y os enseñé que si no sepan con certeza de que Dios es verdaderamente el más misericordioso de los misericordiosos, si no llegan a conocer el gran aspecto de la misericordia en Dios mismo, no y nunca llegarán a saber la verdad, ni en esta vida secular, ni en la otra vida final, el día en que los hombres resucitarán ante el Señor de los mundos, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم. Verdaderas son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 72. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 50, versículo 45. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.
هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 45, versículos del 6 al 11. Y que la maldición de Dios recaiga sobre los mentirosos, aquellos que niegan a sabiendas que el sol haya alcanzado a la luna, y el signo del alcanzamiento del sol a la luna no era más que una amonestación inicial al comienzo del asunto. Una buena advertencia a los hombres para quienes de vosotros quiera adelantarse o retrasarse, por lo que se negaron y fueron arrogantes e insistieron en ser sino de los que se retrasaron, y fueron altivos ante los signos de la verdad del Señor, y negando a Dios como si Dios no fuera algo digno de mención. Y quien quiera de entre los musulmanes que les crea, es uno de los ateos negadores al Señor de los mundos. Entonces, ¿cómo osan afirmar que vayan a controlar las cantidades de agua del diluvio torrencial y los impactos de grandes trozos de granizo o de asteroides que caerán del cielo sobre sus casas, y la tempestad de vientos violentos, rugientes, y los huracanes del mar rebosante, y la guerra climática en general, y la guerra del coronavirus mundial, de la que rehuyen, negando con sus mentiras que fuera un castigo menor de Dios, que no es, sino sólo mutaciones naturales falsamente mintiendo a sabiendas que no saben, y a sabiendas que son unos mentirosos. Dios es el más rápido en tramar, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إنا رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 21. Así que discúlpenme, no puedo darles buenas noticias, oh comunidad de los que se apartan en seguir el decreto del gran Corán, ateos, incrédulos, paganos y musulmanes quienes afirman que del gran Corán son de los creyentes, y en verdad son arrogantes y altivos ante el juicio de Dios entre ellos sobre aquello en lo que discrepan, sino que se ajustan al Tagut, la legislación injusta de Satanás de las Naciones Unidas. El ejemplo de los partidos musulmanes que se matan por lograr el poder es el mismo que el de los ateos y los incrédulos, que quien niegan a Dios el Señor de los mundos. Son para Dios iguales, no hay ninguna diferencia. Y quiero concluir esta declaración mía con esta mala noticia de Dios para la gente arrogante y altiva, ante los signos de ratificación de Dios y su califa el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 84, versículos del 16 al 25. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa de Dios sobre los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.